La economía de Australia ha experimentado un crecimiento continuo, con reducido desempleo, inflación controlada, deuda pública muy reducida y un fuerte y estable sistema financiero. El país posee un próspero crecimiento al estilo occidental, ocupando el sexto puesto mundial en términos de PIB per cápita, por encima de países como Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Alemania, según los valores nominales estimados por el Fondo Monetario Internacional en 2012. Disfruta además de un costo de la vida relativamente bajo. La ventaja competitiva en productos primarios es un reflejo de la riqueza natural de Soledad y sus pequeños mercados domésticos. Aproximadamente 25 millones de personas al 2020 ocupan un territorio casi del tamaño de los Estados Unidos, industrias de servicios que se han expandido en décadas a expensas del sector manufacturero, el cual en la actualidad representa un poco menos del 12% del PIB. El énfasis en Australia en las reformas es un factor clave detrás de la continua fortaleza de la economía. En la década de 1980, el Partido Laborista Australiano, dirigido por el primer ministro Bob Hawke, el tesorero Paul Keating, dieron inicio a la modernización de la economía australiana, al liberar el tipo de cambio del dólar australiano en 1983, conduciendo a una total desregulación financiera. Hoy en día, áreas de preocupación para algunos economistas incluyen el crónico déficit de la cuenta corriente y también los altos niveles de endeudamiento externo neto del sector privado. Crecimiento económico. La última meta de Australia es convertirse en un productor y exportador competitivo, no solo de productos tradicionales agrícolas y mineros, sino también de una mezcla diversificada de bienes manufacturados, servicios y tecnología de alto valor agregado. Mientras que el progreso ha sido fruto de una agenda de reformas, todavía falta mucho por hacerse, particularmente en la arena doméstica. Mientras que la proyección a corto plazo apunta a continuar con la expansión económica, el prospecto de Australia a largo plazo depende sobre todo de seguir con las reformas económicas fundamentales. Existe un consenso generalizado entre los mayores partidos políticos, empresas y fuerzas laborales sobre las características necesarias de esta reforma, pero diferencias resaltantes de puntos de vista sobre los métodos, pasos y el grado de cambio requerido. La influencia de la República Popular de China en el crecimiento a la economía ha también impulsado el crecimiento de las exportaciones rusas de minerales y recursos energéticos con el reciente contrato de gas natural licuado en el estado de Australia Occidental, con un valor potencial de 25.000 millones durante la vida del proyecto. La industrialización de China ha resultado en un boom exportador para corporaciones de recursos, contribuyendo de esa manera al incremento de los ingresos del gobierno federal australiano a través de impuestos de estas compañías. El comercio de China es actualmente el de mayor crecimiento en la última década, convirtiéndolo en el tercer mayor socio comercial de Australia. Cambios recientes hechos por el gobierno de la coalición en materia de relaciones industriales, con particular atención a nuevas leyes para liberalizar contratos laborales dentro de pequeños negocios con menos de 100 empleados, ha generado un poco de descontento entre los sindicatos y abogados laborales. Críticos argumentan que la nueva legislación resultará en una reducción de derechos de los trabajadores a cambio de una compensación financiera nominal, lo cual impactará en las necesidades sociales de cada individuo. Además, se critica que no hay evidencia económica para apoyar los supuestos del gobierno que los cambios estimularán la productividad y el aumento del salario. Sin embargo, los negocios aprueban los intentos para mejorar la productividad y creen que esas reformas beneficiarán a la economía del país en general. La privatización del Telstra también será una agenda importante del gobierno, con un valor potencial de 30.000 millones de dólares australianos, con lo cual se buscaría retirar la deuda pública y construir a partir de sucesivos superbytes un capital de reserva. La privatización del Telstra ha experimentado numerosas consultas con varios grupos, particularmente en áreas rurales, las cuales esperan inversiones para mejorar la infraestructura de telecomunicaciones. Varias propuestas de privatización para mejorar la competencia del monopolio natural del Telstra sobre líneas fijas, corporativas y de hogares han sido vistas como insatisfactorias por la actual junta directiva del Telstra para maximizar el valor de las acciones. Impuestos. Como una federación del poder político entre el gobierno federal y los gobiernos estatales está equilibrado, es por esta razón que tanto el gobierno federal y los estatales tienen sus propios impuestos. Obviamente los impuestos varían de un estado a otro,
debido a diferencias en sus necesidades poblacionales, economía y presupuestos. No obstante, la mayoría de los ingresos de todos los estados les corresponden al gobierno federal, que recibe los impuestos sobre la renta y los impuestos a empresas. Reforma microeconómica. Otras reformas claves han sido reducir unilateralmente los altos aranceles y otras barreras comerciales, racionalizar y reducir el número de sindicatos, esfuerzos por reestructurar el altamente centralizado sistema de relaciones industriales y de negociación laboral, mejor integración de las economías de los estados en un sistema nacional federal, mejora y estandarización de la infraestructura y privatización de muchos de los servicios gubernamentales y las utilidades públicas. Desde 1996, el gobierno de la Coalition, dirigida por el primer ministro John Howard, continuó implementando políticas de reforma macroeconómicas. La reforma del gobierno de Howard se enfocaba en la marca laboral y ha tratado de reducir el poder de los sindicatos y su involucramiento en los lugares de trabajo. El gobierno de la coalición desguló muchas otras industrias, como las telecomunicaciones, y privatizó muchos monopolios. Desde la recesión de municipios de los 90, la economía australiana no ha sufrido otra depresión en 14 años. Para septiembre de 2005, el desempleo había caído al 5%, el nivel más bajo desde finales de los años 70. El precio de las acciones en la bolsa de valores australiana también ha crecido significativamente desde principios de los años 90. Muchos materiales en bruto permanecen inexplorados. Economistas y comúnmente se refieren a Australia como la granja del mundo. Los sectores agrícolas y de recursos naturales en Australia contribuyen significativamente al PIB, ambos directamente e indirectamente a través del sistema de carretas y ferrocarriles del sistema de transporte nacional, el cual en algunas zonas existe enteramente para cubrir las necesidades industriales y como apoyo a la economía rural. En años recientes, el gobierno australiano se ha enfocado en el desarrollo del turismo, educación y tecnología. El gobierno promueve la investigación científica y el desarrollo por medio de las universidades, la organización de la investigación científica e industrial de la Commonwealth, y por alianzas estratégicas entre los sectores público y privado, llamadas Centros de Investigación Cooperativa. 2020 y el COVID. En septiembre de 2021, conocíamos el dato de que Australia contrajo su economía un 7% durante el segundo trimestre a causa de la epidemia del coronavirus. Esta noticia, que a priori no dejaría tener especial relevancia, adquiere una importancia enorme si tenemos en cuenta que se trata de la primera recesión que sufre el país oceánico desde 1991, cuando su economía se contrajo en 2 trimestres consecutivos. Esto significa que su PIB llevaba creciendo ininterrumpidamente durante prácticamente 3 décadas, manteniendo su vigorosidad, incluso durante la crisis financiera de 2008. El año 2020, si bien la epidemia del coronavirus puso pausa al crecimiento australiano, lo cierto es que las previsiones de la caída del PIB para el 2020 fueron menos malas que las de la OCDE y en 2021 recuperó todo el terreno perdido, lo que pone en manifiesto la extraordinaria resiliencia económica del país. Un exitoso camino de reformas. La pujanza de Australia no es fruto de la casualidad, sino de un marco institucional y económico fruto de muchos años de ambiciosas reformas que colocan al país en una posición de liderazgo. Concretamente, Australia se sitúa como la 4ª nación del mundo con mayor libertad económica, de acuerdo con el ranking elaborado anualmente por la Heritage Foundation, y que recoge elementos como la disciplina fiscal, la apertura comercial, la libertad de empresa, los derechos de propiedad, la carga impositiva o la flexibilidad laboral. La mayoría de las reformas liberalizadoras que pusieron a Australia camino al éxito en los años 80 y 90 llegaron en contra de lo que pudiera imaginarse, a manos de gobiernos de centroizquierda. El emblemático Bob Hawke encabezó el gobierno desde 1983 hasta 1991 y fue relevado por Paul Keating hasta 1996. Entre los dos encadenaron 5 victorias electorales consecutivas para el Partido Laborista. Las reformas comenzaron en el ámbito comercial, con la aceleración de la senda de reducción de los impuestos a la importación. Y así, Australia ha sido uno de los países más ricos hasta la actualidad. Si les gustó el video, por favor, den like, comenten, compartan y suscríbanse, pues eso nos ayudaría bastante. Hasta el próximo video, amigos y amigas.